Oremos. Padre eterno, nuestro Dios todopoderoso, en esta preciosa mañana de su día santo, elevamos nuestros corazones ante el trono de su gracia, solicitando su divina presencia para que nos pueda guiar en este estudio y nuestros corazones puedan vibrar por la hermosura de su palabra. Sea con nosotros ahora, Señor, purifique nuestras vidas, perdone nuestros pecados. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, palabras para usted, Señor. Gracias. Amén, gloria a Dios. Bienvenido, hermano Alan. Estamos muy contentos de recibirlo con nosotros en Gracias, este hermano. sábado precioso. Entonces, podemos empezar. Sería bueno que hiciera una pequeña introducción de su persona, sabiendo que ya pronto, si Dios lo permite, lo tendremos aquí con nosotros. Eu pedi para introduzir o mestre Romana, mirando que se o tempo permitir, era entre Venezuela y Merca, por estar junto con nosotros. Hermano Alan. Bueno, mi nombre es Alan Euseda. Su nombre es Alan Euseda. Tengo aproximadamente 33 años de ser adventista del séptimo día. Tem 33 anos como adventista de 7 dias. Como se podrán dar cuenta, siendo un niño conocí el mensaje adventista. Como muito chiquito ya, él conocía el mensaje adventista. No vengo de una familia adventista. Y no también de una familia adventista, sí. De hecho, mi casa donde me crié era un lugar donde se vendían bebidas alcohólicas. Je te bisa eigenlijk kaas voor die onder het bini, een kaas camina na taba vende alcohol. Como un bar. Manera un bar e kaas camina en la cría tabada. Así que me acostumbré a dormir escuchando música a todo volumen hasta la madrugada. La acostumbrada de dormir a noche como mucha, escuchando música de mundo, entera noche duro de su cabeza. Vivía todo el tiempo rodeado de personas ebrias, borrachas. Ela viva vida rondonada y na fuma, borracha terrora. Pero Dios siempre me cuidó y nunca probé ninguna de esas cosas. Ito bisa ko Dios sempre cuidei, nunca no apurba nada de asunto na. A pesar del contexto en el que me crié, mis padres lo hacían porque necesitaban ganar dinero. Ito bisa, apesar de maneira como ela o educar aqui, su tata nata ba hasi negocio e paso nata ti mistake sem. Ellos eran buenas personas, pero no conocían de Dios, no conocían mucho. Nata ba bom gente, pero não tava ta conhecer machado de Deus. Hicieron lo mejor para poder darnos alimento, ganar dinero. Anto eu nasi e meu ku nata ba sabe, tava ta por pagando sempre cria na yuna. Así que mi mamá, a pesar de todo, siempre me animó a buscar de Dios. De bisa ko su mama, apesar de tudo, sempre tava ta encorajar para busca mais de Deus. Es una larga historia cómo Dios me buscó y me encontró cuando yo era un niño. Deve ser uma história larga para conta com Deus a busquei e a ganhei, porém estava muita ainda. Quizás podemos utilizar un poco del tiempo en esta mañana para contarles algo de esto. Quizás nos vamos usar tempo ainda para me contar mostrar algo de essa aqui. Cuando yo tenía unos 9 años de edad, Ora me tem 9 anos de idade, estaba jugando en el patio de mi casa, en la parte de atrás de mi casa, me estava da runga tinha balcão de minha casa e parte para trás, con mis cochecitos, mis autos de juguete, com meu auto nandi coi runga chiquito, cuando de repente vi un libro que estaba tirado, estaba todo mojado por la lluvia.
De repente ela mira buki mua, ao ser mua buki, benta. Fui rápidamente a tomar ese libro Ela vai lia sina que vai kue buki. y reconocí que ese libro era un libro que mi papá guardó durante muchos años. E ela reconhece que esse estava buki com sua tata a guardar hopi aya. En los años 70, mi papá, un amigo le regaló ese libro. Na den aya na 70, amigo a regalar sua tata buki ei. Mi papá nunca lo leyó porque no era una persona que le gustaba leer, E sua tata nunca a lesa buki para sobra simplesmente que sua tata não tá renda que custa lesa. pero él siempre nos decía, mi amigo me dijo que este libro es un gran libro. Pero sempre estava da bisa nan como suyuna, mi amigo avisame que buki aqui tá gran buki. Cuando mi papá lo mostraba, probablemente yo tenía unos 5 o 6 años. Ora como mi tata estava da mostrando buki, a mim estava de mais ou menos 5 anos. Y yo lo hojeaba para buscar dibujos y como no había nada, perdí el interés. A mim estava da bladder de buki para mi wa como tá coi pinta que me camin dibujo. Pero todo que não haya, no que buki mais, perde interesse. Yo no sabía leer a esa edad, E por alessa com 5 anos. pero con 9 años, cuando yo me encontré ese libro tirado fuera de la casa, Pero ora tá de 9 anos que ela buki bentar para fora de casa. yo sí ya sabía leer. Eu disse, estava da por alessa, acaba. Entonces pensé, por fin voy a saber qué dice este libro. Então ela pensa e di a uomo da bisa, que buki aqui tá bisa. Le quité todas las páginas que estaban dañadas de encima y de la parte de abajo Mas kita tu parte na di página na kuta batatanya, parte arriba y parte abajo. me quedó la parte central del libro. Então ela queda com a parte meio, parte central de buki. Estaba algo húmeda, E ainda buki tá pouco moa. la puse al sol a secar Ela põe dentro solo para secar y comencé a leer. e ela começa a ler buki. Me sorprendió encontrarme con un capítulo que hablaba de que el sábado, el verdadero día de reposo, fue cambiado por el domingo. Então ela queda roupa e surpreendi, ora com ela lesa, com o sábado, o verdadeiro dia de descanso, aguardo cambiar para domingo. Fui rápidamente a mi papá y le dije, papá, ¿cuál es el verdadero día de reposo? Ela cura vai ser que sua tata, então eu digo, tata, qual é o verdadeiro dia de sossego? Y él me miró y me dice, el domingo. Então mi tata awak mi tata digo mi ya domingo. Y le mostré en el libro, vea lo que dice este libro. Este libro dice que la Biblia muestra que es el sábado. Então mi di tata awak, e buki da bisa ko e dia de sossego de verdade é sábado. Y mi papá miró la porción del libro que tenía Então mi tata awak e parte de buki ko mi tabati. y dijo, ese es el libro que yo guardaba. ¿Cómo fue a parar fuera de la casa? ¿Cómo lo destruyeron? Mi tata di pero te sabe que te buki ko mi tabata mostra bosna, ta koping e buki vai resultar para fora de casa. Nunca supe de qué manera ese libro fue a parar afuera de la casa. Nunca mais haya sata combin e buki e vai resultar para fora de casa. Seguí leyendo, luego encontré acerca de un hombre llamado Martín Lutero, Minha sigilesa, depois me arranha com e buki tabata pape de homem que chama Martin Luther. que valientemente se afirmó para defender la verdad bíblica. Sim, pessoal, é homem é para firme para é por a defender a verdade e a Bíblia. Así que en ese entonces yo no sabía que la iglesia adventista existía. E depois me estava ainda com a igreja adventista estava a existir. Y ustedes sabrán qué libro era aquel, O grande conflito. exactamente, el conflicto de los siglos. Revisa, não, se acaba por começar uma ideia, tá com a buki está referindo a che, tá, e buki, o grande conflito de los siglos. Amém.
Es impresionante que en esos días que yo estaba leyendo ese pedazo del libro, podríamos decir, Durante o dia, estava talvez em pila buki aí, nos pobisa. que me había atrapado tanto, especialmente cuando llegué a la profecía de las 2300 tardes y mañanas. E buki a cautivar sua atenção assim tanto, especialmente caminha e buki da papia de e profecia de 2300 aina, mainta e atarina. Me encantó tanto que yo no quería irme a dormir por leer el libro. E buki maguste assim tanto comigo, tá que era vai dormir, tá e buki me quer a beleza. Y mi mamá me decía, es hora de ir a dormir. E minha mama também sabe, tá hora para vai dormir mucha. Pero yo esperaba los primeros rayos de sol, 5 de la mañana, y me despertaba a leer el libro. Pero a mí estaba tan dormir esperando para el solo salir, para mi volver, vai começar a ler e buki. Tremendo. Tenía 9 años apenas, hermanos. La 9 mi tía romana. En ese entonces llegó alguien vestido con corbatas, camisa manga larga, muy bien vestido, a invitar a unas conferencias. Nesse tempo, abini uma maneira pistinha. Assim aqui, camisa manga larga, kudashi, anto ela traz uma invitação para nós para alguma reunião na kudati. Las conferencias se iban a realizar en mi barrio. Anto reunião aqui lo tu malugar tem barrio camida a mim tava viva. Así que mi mamá y mi papá, porque estaban ocupados en el negocio, Anto mi mama kumitata di mes nata ta preocupar of nata ocupar com ang negócio. les hablé que ellos vendían bebidas alcohólicas, cerveza, licor. Anto mabisa nang wa, bosanta vendiendo alcohol, cerveza, que seja. Dijeron, nosotros no vamos a poder ir, Nandi ya, no so babay. pero hijito, ve tú, busca de Dios. Anto nabi sa miyu, babay, busca Dios. Yo había tenido experiencias anteriores donde me habían llevado a algunas iglesias. Mita tinga experience na prume que se si kami na naiya di ba mi cierto misa na. Ocasionalmente mi mamá algunas veces me llevó a la iglesia católica, Algún día mi mamá yagi ba iglesia católico kumi. pero era tan aburrido para mí que yo me dormía en los bancos de la iglesia. Pero taba da así na laf pa mi kumi taba da drumi kawun den banki misa. Después, unos años después, a mi hermana mayor le invitaron a una iglesia pentecostal Después na invita mi mamo e mas grande na iglesia pentecostal. y el ver que la gente se tiraba al suelo y que saltaba y gritaba, eso me asustó mucho. Então, hora que ela mira que ainda não estava da la pausa, saca que eu sei na esse aspante mais o bebês. Y había algo en mi corazón de niño que no me convencía que aquello era de Dios. Yo no lo entendía. Ah, me tá compreendendo, pero tem algo de meu coração de muito que tá pensando, sabe não. Pero cuando fui a estas conferencias, noté algo diferente. Pero é conferência não sei como abai depois que na invitar de mi barrio, é conferência na cita de algo diferente. Me ofrecieron un estudio bíblico Não oferecer-me estudo de Bíblia, y ese estudio se llamaba La Fe de Jesús. então é estudo e estava te chama e fé de Jesus. Yo no sabía que esto tenía que ver con el libro que estaba leyendo. A mim estava da saco e estudo e tem conexão com o book com Maia de Corá. No sabía que ambos eran de la iglesia adventista. Mim da saco turdo se book na ita de igreja adventista. Pero cuando llegamos a la lección de la ley y del sábado, me di cuenta que era lo mismo del libro. Ok, pero ora kung nang llega con na e praticamente esta estudio de lei e sábado e nang labing comprende e conexión entre estos bukina que también son cosas. Terminó la semana de conferencias y me premiaron por ser el niño mejor portado. Me regalaron un libro.
Anto, esse man di conferência, reunião acaba, tu dá meu regalo, passou para nang abiso ko ami tabata e mucha ku comportar mi mesmo mas meu ku tur mucha. Una de las personas de la conferencia me dice, ¿va a ir con nosotros a la iglesia? Onde a persona nandi ku tabata nana e reunião apuntre porque vai igreja conosco. Era una vecina del barrio que era adventista. Tabata vizinha de barrio ku tabata adventista também. Así que los días de culto comenzó a pasar por mi casa y llevarme a la iglesia. Assim na ku e vizinha aqui tabata passa buscar-me e tabata levar mi igreja. La primera vez que fui a la iglesia adventista, que me llevaron al templo adventista, E primeiro dia ku na iba mi na templo adventista. se los digo que quedé encantado de lo precioso que eran los himnos. Minha queda assim na encantar ku e bonita ku e cantica na tabata. Amém. Todo muy ordenado. Turcos machana ordo mês. Creo que fue un momento en que me enamoré de la iglesia adventista. Então, você quer enanta para momento que ela namorar de igreja adventista. Nós também era para minha impressão Kiko está assim com ele. Lá que nós assim nos Así era nuestra iglesia antes. Assim na nossa igreja estava da antes. Y yo sentí que era completamente diferente a todo lo conocido hasta entonces. E tinha coisa que está outro forte, tu outro coisa que me conhecer para mim. Continué leyendo lo que tenía del conflicto de los siglos. Me hace que essa epidabuki, com sobre o gran conflicto de los siglos. Un vecino nuestro vio el libro y me dice, yo tengo uno, pero está completo. Vizinho de mim, awak ni talesa e-book antes de comer, meeting e-book aí, pero completo. Y me lo llevó y solamente en una esquina del libro parece que un ratón había mordido, pero se podía leer. Ela traz e-book para mim, pero tem book de parte chiquita assim aqui, de book, mari para como de ratão a cafunhe, pero ainda vou por ler. Por lo menos estaba mejor que el que yo tenía. A lo menos e-book ainda tá mais melhor que o guami da tim. Y nació en mí una pasión por leer, por conocer más de Dios. E tem me a nasce paixão para conhecer e saber mais de Deus. Amém. Este vecino me prestó El Camino a Cristo. E vizinha afia-me também e-book Caminho na Cristo. Cuando yo leía aquel libro, las lágrimas corrían por mi rostro. Ora me tava lesa e-book awa tava core na mi wona. Hermanos, por eso el Señor Jesús dice que debemos ser como niños. Miro mana ta pensei, Senhor Jesus ta bisa nos con nos de cierta manera mucha na. Cuando somos niños, nuestro corazón es muy sensible a la voz de Dios. Ora que nos ta mucha, nos coração ta hopi moli para escuchar a palavra de Deus. A medida vamos envejeciendo, como que el corazón se va endureciendo más. Segundo nos ta vira viu, e coração ta vira maneira duro. Pero con 9, 10 años yo leí El Camino a Cristo y yo lloré conmovido. A mí ayora, ora male se buki camino na Cristo con 9 años y me ha quedado realmente toca, conmoví. Me encantó tanto la lectura de esos libros Me gusta assina tanto lesamento de bukina que cuando llegaba Navidad y mi mamá decía, ¿qué quieren que les compre? e ora Páscoa tava ta llegando mi mamá tava ta que como están que para mi regala bosona. Mis hermanos decían, queremos ropa nueva y zapatos. Mi hermana tava ta pisa sapato nos que ocupa é novo. Y yo decía, mami, yo quiero libros. A mí tava ta pisa mama, a mí que buki. Y mis hermanos se reían de mí, me decían, qué bobo eres. Então mi hermana ta rimiendo nanda pisa esta bobo botano. Recuerdo que
Cuando estaba cumpliendo, creo que 10 años, mi mamá me dio un dinero para que me comprara lo que yo quisiera. E agora, ora me tem 10 ai, o minha mamãe do nome se, para me pôr a comprar o qual comi estava daqui. Fui al vecino que me había prestado varios libros adventistas Minha pai se que vizinha com a filha de diferente book na adventista. y le dije, ¿dónde puedo encontrar más libros? Quiero más libros como estos. Me digo, na una me buhaya mas book na maneira essa que não. Me que mas book. Y me dice, quizás con el pastor del colegio adventista. E di quizás na seca e pastor na e colegio adventista e não buhaya book. Fuimos al colegio adventista y él explicó que yo deseaba tener libros, que era mi cumpleaños y quería libros de la hermana White. Ela vai comer essa e vizinha, não só vai na e colegio, anto ela pisa e persona e na e colegio e muito homem que assim, ya, anto e que compra book. Anto ela mostra book na de Ellen G. White. Él dijo, espera, y entró a su casa y sacó un rimero de varios libros. E assim que e brother abai de sua casa, ela sai, ela vem com rei de book. Venía un conflicto de los siglos nuevo, camino a Cristo, Oh, ela trece caminho na Cristo novo, gran conflicto de los siglos novis, servicio cristiano, ministerio de curación, servicio cristiano, ministerio de curación. y me mostró el libro La Educación y dijo, cuando leas estos, te voy a dar este. Anto e brother dice, ora boca beleza, essa aqui não, tá do nabo, essa aqui. Dá para book tocante educação. Yo le entregué el dinero y me dice, no, son tuyos, yo te los regalo. Mas tu ne essa e di no, amin que essa tá regalo, mas tu nabe book naki. Amen. Yo quería saltar de alegría. A mí que era pula de contento. Y yo casi no dormía viendo aquellos libros nuevos que me habían dado. A mí casi me dá dormir mestal. Lesa book vai gol. Antes de retirarme de la casa del pastor, Prome come a vai for de casa de pastor. él me dice, ¿eres bautizado? Prome que não se vai de comer bautizar calma. Y le digo, no, he hablado con el pastor de la iglesia muchas veces que quiero bautizarme. Me diz, não, ainda me bautizar, pero mas papel que pastor de igreja comida vai diferente, biama, você, que bautizar? Pero cuando yo hablaba con el pastor, él me miraba y me decía, ¿cuántos años tienes? Pero ora me tava da papel que pastor tu tá wak, me ensina que tu precisa me mata quanto aí que tinha. Y le decía, tengo 9 años, pastor. Anto eu tava esse pastor tá 9 anos de pastor. Y me decía, luego vamos a hablar. Anto o pastor tava dizendo, nós tá papel depois. Es como que no me tomaba en serio porque me veía muy niño. Da maneira como o pastor não tá tomando na sério, você tá mirando muito chiquita, tá? Pero se los digo, hermanos, creo que soy un testimonio de que los niños también pueden entregarse a Cristo de manera sincera. Anto, que bisa nós obviamente hermana com muita nanta, escucha, bom nós muita nanta por entregar na vida de Jesus de uma forma muito sincera. Amém. Así que el pastor me dice, el pastor del colegio adventista, Pastor do Colégio Adventista da Bisami, el próximo sábado hay bautismos. el próximo sábado que também tem bautismo. Muchos niños de la escuela adventista se van a bautizar. Houve muita nanta de escola adventista também bautizar. ¿Te gustaría bautizarte? Porque bautizar? Y le dije, sí, pastor. Então me disse, sim, pastor. Así que el siguiente sábado Assim, na coisa seguinte sábado, estaba completamente solito en la iglesia. me estava também só na igreja. Nadie me acompañó por el contexto en el cual vivía. Dor de forma como minha família está eu ainda acompanhar-me também só vai. Uau, tremendo. Pero fui bautizado. Pero el aguardo bautizar, aleluya.
Luego que me bautizaron, ese mismo día el pastor nos entregó Biblias nuevas. E die mens kom maar bautizar, e pastora doen dan ons Bijbel dan nobo. Cuando yo iba a recibir mi Biblia, él dijo, este chico es especial. Ora maar bij me tu mami Bijbel, e die e mucha homer aqui eta especial. Ha leído varios libros y literalmente los devora. Ela lesa vários buki eta come e buki na. Yo regresé a mi casa muy contento, sentía una tremenda paz dentro de mí. Maar bij mi casa, mas contento mesmo, porque tem paz de mi coração. Esa noche yo tuve un sueño. E a noite e uma sonho. En el sueño yo me encontraba como en una llanura Me dava mahaya me mes de lugar abrir, pero tem mané monte pero abrir. Valle abrir. había mucha gente vestida de blanco en derredor mío. Ati mas eu obiende mes vestina blanco rond de mim. Y todos estaban viendo que la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, estaba bajando a la tierra. Anto nantur taba tawaku e Jerusalem novo está kutaba foi shelu taba ando. Las puertas de la ciudad se abrían E a porta na dia está taba abrir. y Jesús salía. E Jesus taba sali para fora. Jesús venía caminando hacia nosotros Jesus estava caminhando também em direção de nós. y todos se postraban. Então, nantur estava na rodilha. Así que yo hacía lo mismo. Assim, estava comigo também na rodilha. De repente me di cuenta que Jesús estaba parado justo frente a mí. De repente, me mira com Jesus, aqui da para net me delante. Y yo miré hacia arriba E mauaca arriba, y él me estaba sonriendo e estava tasfai comigo. y acarició mi cabeza. Então, ela passa a mão em sua cabeça. Nunca he olvidado ese sueño Nunca me olvidar esse sonho humano. y he entendido que así como para todos, Dios tiene una obra que quiere hacer a través de mí. Então, e não me compreender que Deus tem uma obra que usame para realizar em sua cruz. Amém. Glória a Deus. Yo, siendo un niño, abría la Biblia ante los borrachitos y les predicaba en mi casa. Me dava da abrir a Bíblia, me de ainda namorachi, que está na minha casa, então me dava da predicando. Y les decía, es malo robar, Então me dava pensando, tá malo para horta, es malo tomar bebidas alcohólicas. tá malo para beber bebida de álcool. Busquen de Dios. Busca Deus. Algunos se sonreían y como que no me tomaban muy en serio, les impresionaba que un niño les estuviese hablando. Não estava daquela maneira, não estava da smile, não estava da impressionar, com muito chiquito da papi kunang assim quieto, ya, não tá smile. El año 2002 entré a estudiar teología. No hay la última parte. Entré a la escuela de teología. E entré en la escuela de teología. Quería ser un pastor adventista. Mi quería estar un pastor adventista. Quería servir a Dios y a mi iglesia. Mi quería servir a Dios y servir a mi iglesia. Estuve un año nada más. Me queda un año. Pero Dios tenía otros planes para mí. Pero Dios tiene otro plan para mi vida. El año 2003. En el año 2003. Mi papá fue diagnosticado con cáncer de próstata avanzado. Mi tata doctor ha diagnosticado que tiene cáncer avanzado en su próstata. Aquello fue un gran impacto para todos nosotros. Un hermano adventista recomendó a mi papá cambiar su alimentación al vegetarianismo. Anto o rumah adventista bisa mi tata que eu vou se vou cambiar boa alimentação vai começar a comer plant-based que é vegan.
Mientras mi papá lo hizo, se recuperó de una manera extraordinaria. E ora mi tata ahasi e cose mi tata a recuperar extraordinariamente. Comenzó a trabajar, a hacer lo que antes hacía. Então, ela começa a tra, vai back na sua vida, e tá tem problema que tá malo, Pero nosotros seguíamos comiendo carne porque no entendíamos el mensaje. pero não estava a seguir comer carne, por sobre eigenlijk não estava a compreender a mensagem, mas chegou. Solo mi papá no comía carne. Também tata só não estava a comer carne. Así que mi mamá en una ocasión estaba haciendo una carne de res. Então, dia minha mama estava a cozinhar carne vaca, Vio que mi papá estaba viendo. ela mira como tata estava a wake na cozinha. Le dio una tirita, un pedacito pequeño para que probara. Então, minha mama deu um pedaço de quitacina aqui para ir por a curva, A las pocas semanas mi papá cayó en cama. e depois par de semana, minha tata a boleh piramalo, vai cama. El cáncer regresó. El cáncer a big back. Por eso estoy convencido de que el consumo de carne tiene relación directa con el cáncer. Especialmente completamente convencido que o comimento de carne tem a ver diretamente com maleza de câncer. Cualquier persona que conozco que dice he logrado superar el cáncer, Qualquer gente que me conhece que sabe que você malogra cura de câncer, siempre le recomiendo no vuelva a comer carne jamás en su vida. sempre me recomendar a gente que não come carne nunca mais de vida. Mi papá era un hombre muy noble, un buen hombre. Mi tata estava tão moralmente bom, enfocado para um bom homem. No decía malas palabras, Estava no papel palavra malo. no tenía problemas con nadie, Ele não tem problema com nenhum gente. era muy noble. Ele estava tão mas nobre mesmo, mas bom gente. Pero Dios tenía un propósito para él Pero Dios te tiene un propósito P. y a veces es ve al descanso en el momento adecuado. Entonces, ahora el propósito que Dios tiene para nos vida está vai sossegar en el momento apropiado. Amén. El cáncer de próstata usualmente suele invadir la columna vertebral. O bebia é câncer de próstata que é siloma também. Así que dañó los nervios. É câncer da su nervio não. Mi papá quedó inmóvil de la cintura hacia abajo. Mi tata a queda paralítico de cintura para abajo. Y esto se fue extendiendo al resto del cuerpo. Desde que consegui cana, teora mi tata a queda completamente paralisado. Por la noche era un sufrimiento tremendo. A noite estava um grande sofrimento. Él se quejaba de mucho dolor. Estava da queixa de roupa e dolor. Yo estaba en mi cuarto escuchando Então, a mitad dormir de cama, mi tata te llora. y yo oré con lágrimas al Señor. E reza no Senhor por lágrimas no meu olho. Y dije, Señor, si usted no está en sus planes sanarlo, E me pedi Deus, Senhor, se abo não tem plano para mi tata cura, quítele ese dolor, quita o dolor e pé, Senhor. que él pueda dormir tranquilo. Que eu possa sossegar tranquilo. Solo terminé de orar y mi papá ya no se escuchaba que estaba quejándose de dolor. Diz, mas eu acaba de fazer oração e a mim não. Estava tendo mi tata te llora mais. Fui y le pregunté si el dolor se le había quitado Mas vai para mi puntre tata e dolor a passa? y me dijo sí. E ela disse, sim. Amém. Fue una respuesta inmediata de Dios. Estava tão contesta, mesora, que Deus contestando. Mi papá pasó al descanso el año 2003. Na ano 2003, mi tata a falecer, Pero murió siendo un adventista del séptimo día. amém. Pero ela morreu como adventista de 7 dias.
con la fe en Dios firme. Fe firmemente en Cristo Jesús. Amén. La red a devenir empezaba en ese entonces. El tiempo ministerio de pastor David Gates, red a devenir a começar. Ponían muchos cantos. Nata bata pone hobby cantica na. Yo le ponía eso en el televisor a mi papá. Do a mi tava sendo televisão pewa cantica na. Le traía mucha paz. Sa kita bata dune hobby paz. Mi papá no duró mucho en ese sufrimiento. Mi tata no queda hobby de sofrimento humana. Él pasó al descanso rápido. Ela falleció rápido. Creo que Dios tuvo mucha misericordia de él. Y te quiere que Dios estaba en hobby misericordia, DJ. Gracias, hermana Abigail. Él llegó a quedar en coma. Mi tata ha quedado en coma un rato, Pero yo tenía la confianza de que él me iba a escuchar. pero toch que estaba en coma, mi estaba en confianza que está escuchando. Acaricié su cabeza Va a pasar mangre a su cabeza. y mientras estaba en el hospital yo le dije lo siguiente al oído. Y mientras que estaba en el hospital, mi papá en su oreja y me avisé. Papá, descanse en los brazos de Jesús. Amén. Ellos comprendieron. ¿Perdón? Sí, tata, sosegada y abrazan a Jesús. Amén. Ah, ok. Descanse, que cuando usted abra los ojos, el Señor Jesús va a estar regresando. Sosegada sobre ahora por abrir bobona y a Jesús lo está viniendo. Mi papá murió fiel a Dios. Mi tata amor y fiel a Dios. Él nunca leyó el libro El conflicto de los siglos que le regalaron. Nunca él ese el conflicto de los siglos con la regalé. Pero la luz de Dios llegó a su vida porque su pequeño niño de 9 años sí leyó ese libro. Pero el luz de Dios al llegar a su vida pasó su yo chiquito y 9 años. Sí, al ese buque. Gloria a Dios. Mi mamá pasó al descanso en el año 2022. Mi mamá falleció en el año 2022. También a cuentas con Dios, siendo adventista del séptimo día. También con su cuenta, buen regla con Dios y siendo un adventista de 7 días. Amén. Entonces podemos ver lo que un libro que obsequiamos puede hacer. Y nos también aquí con un buque que nos regala un gente por Hasi. Amén. En el año 2005, En el año 2005, yo obtuve una beca para estudiar medicina. más un burs para mí para estudiar medicina. Fui hacia Cuba a estudiar medicina. Más va a estudiar medicina en Cuba. Estuve 7 años allá. Más queda 7 años. Regresé lleno de sueños. Más bien back y en ti sueño. Quería tener una clínica médica propia. Mi que estaba en su clínica. Quería tener una casa bonita. Mi que estaba en un casa más bonita. Quería un auto para transportarme con mi familia. Y que estaba en un auto para mi correr con mi familia. Cuando estaba recién tratando de alzar vuelo, Pero ahora que ya me estaba para mi jalana para mi comenzar a pular. Dios comenzó a impresionarme. Dios ha comenzado a impresionar mi corazón. Comenzó a insistirme que tenía que salir al campo. Anto Dios me sabe botín cuba y viva del campo. Tuve varios sueños Mita tem diferentes sueños. donde Dios me decía, tienes que llevar a tu familia al campo para salvarla. Anto Dios estava avisando botín cuba y como familia nande el campo para vos salvar. Desperté llorando muchas veces.
Dapat lang ta fisoya da yora. Vi desastres naturales. Mi dapat mira desastre na natural. La gente clamaba en angustia. Yan na dapat exclama di angustia. Y escuchaba que Dios me hablaba y decía, solo en el campo habrá seguridad. Anto Dios dapat avisami ku solamente de que campo tin seguridad. Yo andaba tratando de conseguir una plaza con el gobierno, Mi dapat buscando pa mi por ahí un hipoteca seca gobierno. pero Dios me insistió tanto en que debía dejar todo y salir al campo, Pero Dios dapat avisami, no, me kumaya ko na vai din campo. en que tomé una decisión, E ora matumo decision. dejar el trabajo que tenía en ese momento. Ma le kumaya e trabaho ko mi dapat atra e momento na Trabajaba en una clínica médica privada mi dapat atra din hospital privado. y emplear lo poco que tenía en comprar en el campo, Anto ora e tiki sen ko mi dating mapensa mi dapat compra lugar pa mi biba din campo. en construir nuestra casa en el campo. Pa nos para tra nos cas din campo. Mi esposa me decía, ¿cómo vamos a subsistir ahora? Anto mi kasata dapat avisami pero ta kung nos ta si vai survive. Yo le decía, si Dios nos ha llamado a este lugar, A mi tapise, si Dios se llama nos papina el lugar aquí, Él se encargará de nosotros. Él lo sabe para nos. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos casi 6 años de vivir en el campo. Anto nos tatia 6 anos ang kaba tapibando din e campo. Vivimos en una humilde casa de madera, Nos tava tapibando de casa masyadong humilde siniki di palo, no con riquezas, no com riqueza, sino con lo necesario para cada día. pero nos tatia hawon lo que nos tatia mester para survive cada dia. Amén. Nunca hemos pasado hambre. Nunca nos ha pasado hambre. Amén. Siempre Dios nos ha proveído lo necesario. Sempre Dios provee para nos lo que nos tatia mester. Y aquí estoy compartiendo con ustedes este testimonio E também que não me está contando vos um testemunho aqui y dando testimonio de lo que Dios me ha enseñado en su palabra. e dando testemunho de lo que Deus ensiname em sua palavra. Así que, en resumen, Assim está resumindo, soy un médico que dejó todo por seguir el plan de Dios. meta doctor que alaga turcos para me seguir o plano de Deus. Nunca llegué a tener riqueza Nunca me tem riqueza, porque vengo de una familia pobre somente vim de uma família pobre. y apenas ejercí unos 3 años. Tá solamente 3 anos atrás como doctor. Pero aquí en el campo he encontrado un gozo que nunca había encontrado en ningún lugar. E tem o campo caminho da Bíblia e também lá é gozo que nunca não há nenhum outro caminho. Glória a Deus. Y he comenzado a entender la Biblia, o más bien he llegado a entender la Biblia de una manera tan clara como nunca lo había visto. E também ela começa a compreender a Bíblia de uma maneira assim, na clara maneira, nunca promete ela chega de compreender a Bíblia. El tiempo ha llegado, el tiempo de la decisión definitiva de nuestras vidas. É tempo para tomar a decisão definitiva de nos vida a chega. Dios está reuniendo a los suyos. Deus está bezig te chama tu suyo na babini junto. Salmo 55 dice, juntadme mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio conmigo. Salmo 50 te bisa, 13 junto mi santo não, é uma coisa assim, pacto com sacrifício. El contexto sabemos que nos habla de la venida del Señor. O contexto de texto aqui está, papel com nós de venida de Cristo Jesus. En el tiempo de su segunda venida, Él comienza a juntar a sus santos, a los sinceros de corazón. Ora que Jesus está cerca de bini, está começando a ralar tudo suyo junto, estão com sincero de coração.
Pero se necesita hacer un pacto con sacrificio con Él. Amén. Pero nós precisamos de um pacto com Deus de sacrifício. Acerca de Noé, patriarcas y profetas nos dice Tocante de Noé, porque patriarcas e profetas avisanos que Noé empleó todo lo que tenía en la construcción del arca. que Noé usa tudo o que tem para construir a arca. Eso necesita mucha fe. Para assim é como se uma pessoa tem boa fé. Y Dios está buscando en esta hora personas que ejerzan esa misma fe. Ué, Jesus está buscando gente por manifestar a fé. Puedes ver en derredor, querida hermanita, querido hermanito, Se você agrontivo, meu irmão, meu irmão rompa, el mundo se está cayendo a pedazos. o mundo aqui está acabando. El mundo cada vez se vuelve más loco. O mundo aqui cada dia está virando mais louco. Este es el tiempo del fin del mundo. Esse aqui é o tempo de fim do mundo aqui, meu irmão. Es necesario confiar todo nuestro ser en manos del Señor. É necessário para confiar eterno ser em mano de Cristo Jesus. Si no te decides a confiar en Dios hoy, Se você não decidir para confiar em Deus, ¿cómo vas a confiar cuando amenacen tu vida? como você vai se confiar ora com a ameaça a vida? Hoy estás ejercitando la fe que tendrás mañana. E fé que você manifestar, é mesmo fé e você vai ter amanhã. Bueno, creí que era necesario que compartiera esto con ustedes. Minha pensa e minha querer que está necessário para me poder compartilhar isso aqui com você, claro, irmão. La hermana White dice que el testimonio que compartimos con los demás de lo que Dios ha hecho en nuestra vida E profeta Alandina White disse que o testemunho que nos conta outro gente de lo que passa de nos vida es muy poderoso para tocar los corazones. está mais poderoso mesmo para tocar coração. E você não sabia, hermano, que eu le havia dicho a los hermanos que hoy usted vendría a conocerlos y para que ellos le conozcan a usted. Y yo lo puse en papiamento y usted no pudo entender, pero parece que el Espíritu Santo se comunicó. Amén. Papi, se tem promoção, também se conocí, um pouco de papiamento, pero o Espírito Santo avisou. Então, aí ele coloquei lá, assim, da apresentação, mas não é verdade. Deus está bom. Que bueno es Deus. Amén. Realmente puedo darles testimonio, hermanos. Realmente me puedo dar un testimonio. Dios es muy real. Dios está más real mes. Amén. Quizás toda la vida lo hemos tenido como algo solo de teoría. Quizás en ternos vida no se pensa que Dios manera una teoría. Pero cuando vamos al lugar apartado al cual Él nos llama, Pero ahora nos va na el lugar apartar camino Dios te llama nos. cuando nos esforzamos por hacer su voluntad, Ahora nos sacrificamos para hacer lo que Dios quiere. Él comienza a revelarse de una manera muy clara. Dios te comienza a revelar su mesa nos de una forma más clara mes. Que uno dice, wow, es impresionante, esto es sobrenatural. Então, você pensa, wow, é coisa que está impressionante, está algo sobrenatural. Les cuento una experiencia aquí viviendo en el campo. E também contar uma experiência vivendo aqui na no campo. A veces nosotros nos despertamos en la madrugada a estudiar la Biblia, 2, 3 de la mañana. E ora, amigo minha família, amigo me casar, nos lá da madrugada, nos estudia a Bíblia. En una ocasión se despertó solamente mi esposa. Então, eu tenho viaje me casar sola. Y ella relata que comenzó a escuchar que alguien cantaba fuera de la casa. Então, me casar também, amigo, eu estava escutando gente que canta para fora de casa.
pero era un canto tan hermoso Pero estaba un cantica así na bonita. su piel se erizó Ela é kippenvel. y ella pensó, todo el mundo está durmiendo en las otras casas. Então me casadi, pero ya, tu é piscina aqui banda tá na sonho. Además, este canto es fuera de lo común. Además, é cantica aqui, não tá é cantica normal, tá outro. Y ella salió fuera de la casa, E me casa a sali pa fódicas, pero cuando ella estaba abriendo la puerta, el canto se fue retirando. pero hora que ela abre a porticas, é cantica como essa zona tá baileu. Entonces, indudablemente que creemos que era un ángel el que estaba cantando. Era indudablemente, nós te quer escutar ángel tava da canta. Amém. Glória a Deus. Cuando ella me contó esto, Ora me casar a contar-me aqui. yo dije, Señor, yo quiero escuchar también estos cantos celestiales. Então me disse, Senhor, a mim também que escuta em cantiga na de cielo aqui. Y en una madrugada de sábado me desperté a buscar a Dios E madrugada, sábado, malanta, para mim também vai buscar Deus. y le rogué que me permitiera escuchar E me roga Deus na mim também escuta. cantos hermosos. Cantiga na bonita. Hermanos, yo sé que una experiencia de estas que ha sido muy personal, Experiência aqui romana estava tá universo. tienes que vivirlo para que puedas entender plenamente lo que se siente. Para compreender realmente que com gente sente, ora que tem experiência aqui com Deus, a o mesmo se vive. Pero yo comencé a escuchar a lo lejos como, como un coro, como un coro que cantaba. Estamos de coro da canta. Y yo salía a la parte de afuera de la casa, E mas sali para fódicas. se veía las siluetas de la montaña E por mira em forma de zero. y allí al fondo se escuchaban voces cantando. E de profundidade, por escuta, e voz na canta. Yo me froté mis oídos. Mas frega minha orelha. ¿Será que no es real lo que estoy escuchando? Está real ou não está real o que me está escutando? Pero lo seguía escuchando. Ela sigue escute cantamento. El cielo estaba cuajado de estrellas. Tem el cielo estava yen de estrela. Y vino a mi mente inmediatamente un versículo. E o texto vem na minha mente me soa. La Biblia dice que cuando Dios creó el mundo, Bíblia está dizendo que ora que Deus a criar o mundo, las estrellas del cielo alababan a Dios. a estrela do cielo estava a alabar a Deus no livro de Job, verdade? Exacto. Lo menciona como una representación de los ángeles. Está mencionar estrela como uma representação de ángel. Y de todos los habitantes del universo. Então, nada representar também todo outro habitante do universo, pues de outro mundo, não. Yo caí de rodillas y agradecí a Dios con lágrimas aquella experiencia tan maravillosa. E me cai na rodilha, então me agradeci a Deus com lágrima para a experiência assim maravilhosa. Pode ler esse versículo, hermano? Claro. Sí, este tem Job 38, versículo 6 e 7. Este diz, Riba Kiko su foundation aguarduanta, of quem apone su piedra de esquina, tempo que estrela de madrugada, tabata canta junto, e tu e o homem de Deus, tabata grita de alegria. Amém. Amén. Dios es un Dios real. Dios es un Dios real, hermano. Y en este tiempo final, Y en el tiempo final que nos viva aquí, Él quiere revelarse en tu vida. Dios quiere revelar su mes a cada uno de nosotros vida.
como tú nunca lo has experimentado. Maneira nunca promé abo a experiência. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. Vamos a ver, tenemos el timekeeper aquí. Se acabó el tiempo. Ok, bueno. Mi plan era compartir un estudio, pero bueno, como usted dice, hermana, Dios dijo, no, cuenta tu testimonio para que puedan conocer. Y fue muy glorioso. Hay una hermana que dice algo aquí. Próximo sábado tienes con el tema que tú querías traer para nosotros. El próximo sábado, el que viene. No aquí 2 o 3, el que viene. Es la hermana que se encarga del tiempo. La hermana Elizabeth. Ok, ¿Verdad? Esperanza. le entendí que me pide que el próximo sábado presente el tema. Sí, usted comprende el pavimento. Sí. ¿Dónde lengua? Amén. Ok, bueno, vamos a hacer planes para ello. No Vamos a se hacer vaya a planes. hacer placer, hermano. Sí, así, sí. Amén. Gloria a Dios. Bueno, si hay algo, alguna pregunta de lo que les conté, Ujú. Bueno, ¿puede usted orar? Y después vamos a las preguntas. Glenda, ¿puede depende? por supuesto. Sí, no se vaya a hacer oración hermana, nos vamos cabeza. Nuestro amantísimo Señor Todopoderoso, glorificado sea su nombre. Le amamos, nuestro Dios. Le amamos porque usted es maravilloso, está lleno de amor para con nosotros. Oh Señor, le ruego que pueda seguir derramando mucha bendición sobre mis hermanos que están reunidos a través de la plataforma, que su Santo Espíritu los llene. Y también a nosotros que estamos acá, Señor eterno, que continúe guiando la programación y su santa presencia siga con nosotros en lo que resta de este santo sábado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios, hermano.